En esta serie de videos vamos a recorrer un poco las malformaciones congénitas cardíacas. De las malformaciones que ocurren en los diversos órganos, las cardíacas son las más frecuentes de todas. Las podemos definir como anomalías que ocurren en el corazón o en los grandes vasos y que se presentan desde el momento del nacimiento. Muchos de ellos tienen que ver con una alteración en la embriogénesis durante las etapas entre la semana 3 y la 8 de gestación, si bien el momento más crítico se ocurre durante las primeras 4 semanas. En toda esta etapa es donde se están desarrollando las estructuras cardiovasculares y comienzan a funcionar. Hay todo un grupo que es más severo y es incompatible con la vida intrauterina. Aquellas en que permiten la maduración y el nacimiento, en general, afectan a las cámaras o a pequeñas regiones del corazón. Algunas de las enfermedades se pueden manifestar ni bien nacen o durante el primer año de vida, pero hay otras que son más leves y recién se diagnostican en la adultez o dan clínica durante la adultez. Su incidencia es alrededor de un 1% de los nacidos vivos y los defectos son más comunes diagnosticarlos en los niños. En general, el diagnóstico se puede realizar actualmente por ecografías transversales, por ecodoppler o por resonancia nuclear magnética. Obviamente que las anomalías más severas son incompatibles con la vida extrauterina y lo que observamos en autopsias realizadas a mortinatos es que se observan en un 10% de los casos. Algunas anomalías se manifiestan tempranamente en el nacimiento cuando ocurre el cambio de circulación fetal a postnatal, o sea, en el momento en que empieza a oxigenar el pulmón en vez de oxigenar la placenta. Otras son más leves y las vemos recién en la juventud o el adulto. Dijimos entonces que el desarrollo cardíaco tiene su cardiogénesis entre la tercera y la octava semana del embarazo. O sea, estamos hablando que ocurre durante el primer trimestre del embarazo. En general son causadas estas malformaciones por errores que ocurren durante el desarrollo cardíaco. Los primeros precursores cardíacos tempranos se van a originar en el mesodermo lateral y consisten en un primer y un segundo campo cardíaco que aparecen alrededor del día 15. Ahí ven como FHF en rojo y rosa el primer campo y el segundo campo en amarillo. Cada campo tiene o están expresados diferentes tipos de genes. Sin ir muy en detalle, digamos que hay células progenitoras pluripotentes en estos campos que generan las distintas componentes del corazón, el endocardio, el miocardio y el músculo liso. Hacia el día 21 se ha formado una semiluna, que es como un tubo que tiene latido. Ambos campos conforman este tubo cardíaco. Recuerden que el primer campo era lo que ustedes están viendo ahora, rojo y rosa, y el amarillo era el segundo campo. Ese tubo comienza a plegarse hacia el día 28, hacia la derecha, y empieza a tomar la forma cardíaca, aún sin estar delimitadas las cámaras. Podemos ver entonces hacia el día 28, fíjense ahí están los componentes de la primera ola, que eran el rosa y el rojo,
que están formando ambas aurículas y el ventrículo derecho, izquierdo, y el ventrículo derecho y todo lo que corresponde al seno venoso corresponde al segundo grupo. Comienzan a formarse a partir de las almohadillas la separación de las válvulas auriculoventriculares y empiezan a tomar forma las distintas cavidades. Ahí observamos entonces cómo en la medida que van pasando las semanas empiezan a separarse aurícula y ventrículo por los septum. En detalle ustedes ahí tienen el septum interventricular, que tiene dos componentes principales, una parte que es muscular y una parte que es membranosa. Fíjense como que por oleadas se va cerrando, entonces si una de estas falla puede quedar una comunicación interventricular, por ejemplo. Hacia el día 50 tenemos un corazón que tiene las 4 cámaras con la septación, con el septo, del ventrículo y de la aurícula, recordando que en la aurícula hay un foramen oval que está abierto. Como para recordar un poco, el foramen oval es como una especie de puerta, digamos, que abre entre ambas aurículas, pero abre hacia la aurícula izquierda. Como durante el desarrollo fetal, durante la etapa embrionaria, la mayor presión está en la aurícula derecha, esa puerta se mantiene abierta continuamente hacia la izquierda. Ya vamos a ver que en el cambio de circulación esta puerta se cierra automáticamente. Recordemos un poco entonces cómo es la circulación fetal. En la etapa fetal la oxigenación la hace la placenta, con lo cual la circulación es diferente. Ustedes en la imagen, vamos a agarrar el puntero, pueden observar que la sangre que se oxigena a nivel de la placenta, que es roja, llega por medio del cordón umbilical hacia lo que es el seno venoso y se mezcla con el retorno venoso de los órganos periféricos, de manera que esa sangre ya no va a ser pura, rica en oxígeno, sino mezclada. Esa sangre va a ingresar al corazón derecho. Desde el corazón derecho, como el foramen oval está abierto porque hay mayor presión derecha, parte de la sangre va a ir hacia la aurícula izquierda, parte va a ir al ventrículo derecho, del ventrículo derecho un porcentaje va a ir a irrigar el pulmón, pero recordemos que como no está oxigenando, es poca la cantidad de sangre que va hacia el pulmón, la mayoría esquiva y hace una comunicación por el conducto arterioso hacia lo que es la aorta y de esa manera sale a la circulación general. Esa poca sangre que viene del pulmón retorna hacia la aurícula izquierda. Recordemos que también parte de la sangre que venía desde el retorno venoso iba a la aurícula izquierda, va al ventrículo izquierdo y de allí a la aorta. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta acá. La oxigenación se produce en la placenta. Los pulmones solamente están irrigados. Para que la circulación ocurra adecuadamente y el pool de sangre más importante vaya a la aorta, se mantiene abierto el conducto arterioso. Se mantiene abierto porque hay cierta hipoxia que aumenta la secreción de prostaglandina E1 y eso mantiene abierto este conducto arterioso. Pero también está abierto el foramen oval. Cuando el niño nace, la circulación cambia, sobre todo porque al sacar la placenta, este es el momento que debe oxigenar el pulmón. Al incrementarse, por un lado, el retorno venoso a lo que es la aurícula, digamos, vamos por partes. Al incrementarse el flujo pulmonar, aumenta la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve del pulmón hacia la aurícula izquierda. Aumenta la presión en la aurícula izquierda y hace que ese foramen oval que abría hacia la aurícula izquierda se cierre por la misma presión.
porque a su vez está disminuyendo las presiones a nivel de lo que es el corazón derecho. Además de eso, lo que ocurre también es que, porque la sangre está más oxigenada, hace que se cierre el conducto arterioso, ya no habiendo más comunicación entre lo que es el pulmón y la aorta, adquiriendo un poco la circulación que conocemos en el adulto. O sea, el retorno venoso de todo el cuerpo va a ir hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha el ventrículo derecho, de allí va a ir hacia el pulmón a oxigenarse, va a volver oxigenada hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí va a surgir o seguir por la aorta para irrigar el resto del cuerpo. ¿Por qué se producen las malformaciones cardíacas? En realidad no se sabe bien, solo en pocos casos podemos identificar una causa. Hay a veces anomalías que son genéticas y otras que son ambientales. Pensemos, vamos por el lado de las anomalías genéticas esporádicas. En algunos casos se ven enfermedades por una mutación de algún gen. El caso del síndrome del Marfan, ¿se acuerdan? La mutación de la fibrilina, que va a estar más asociado sobre todo a la anomalía en la aorta. De lesiones de pequeños cromosomas, como el síndrome de DiGeorge, también llevan a malformaciones cardíacas. Anomalías en la cantidad de los cromosomas. Por ejemplo, las trisomías, la del síndrome de Down, que es la 21, la del síndrome de Patot, la 18, la trisomía del 13, o monosomías, como en el síndrome de Turner, X0, ellas se asocian en general a anomalías cardíacas en más o menos un 50 o un 60% de los casos. También se ha visto que cuando no hay anomalías genéticas, hay alteraciones epigenéticas, o sea, metilaciones en histonas. En cuanto a los factores ambientales, se conocen un poco más. Estos ocurren durante el primer trimestre del embarazo. Infecciones como rubiola, que la madre tenga rubiola en el primer trimestre del embarazo, lo que genera una rubiola congénita. Otras enfermedades maternas, diabetes, fenilcetonuria, lupus. Haber utilizado ciertos medicamentos en el primer trimestre, hidantoínas, litio, anfetaminas, talidomida, warfarina, o haber consumido tóxicos, el alcohol, las drogas como la cocaína o las radiaciones. En cuanto a su presentación clínica, habíamos dicho que a veces se diagnostican al momento del nacimiento, pero a veces los síntomas aparecen más tardíamente. A grandes rasgos, al momento del nacimiento, podemos definir si esta malformación congénita es cianotizante o no cianotizante, o sea, si genera cianosis o no. Y la cianosis en sí es la coloración azul de la piel y las mucosas por la falta de oxigenación, o sea, por la presencia de elevada hemoglobina desoxigenada. Estamos hablando de una saturación de oxígeno de alrededor del 80-85%. Y eso nos define que de alguna manera la sangre está bypassando el pulmón, o sea, está esquivando el pulmón y no se está oxigenando adecuadamente. Las no cianotizantes o las no cianóticas en general hablan de que esa malformación genera un shunt desde la izquierda hacia la derecha. O sea que en todo caso lo que ocurre es mayor volumen y presión a nivel del pulmón. Se oxigena de más, al contrario, no lo shuntea al pulmón, no lo bypassea al pulmón. En realidad lo que hay es un retorno venoso aumentado hacia el pulmón. Esta sobrecarga de la circulación pulmonar a la larga da vuelta el shunt. Entonces, ese shunt se transforma, aumentando las presiones a nivel derecho, se transforma en un shunt de derecha a izquierda y ahí es donde aparece la cianosis.